Continuamos armando diálogos. Tocayo, fíjate, hace rato estabas hablando, fíjate, todavía en el año, digamos hace 100 años, estamos hablando de 1926, ya existía el Partido Comunista Chino, pero era un grupo pequeño y pronto, muy pronto, su política, pues sí, de política roja, vamos a decirlo así, para darle gusto a la derecha, era incipiente y estaba creciendo, pero justo ahí empieza una lucha muy fuerte con los ejércitos que se habían apoderado de China. Recordemos que hubo la guerra del opio, por cierto, con ese criterio también de la drogadicción, es decir, por ejemplo, ahora que por ejemplo agarraron a Maduro en Venezuela, de que era como del cártel de los soles. Por cierto, no le han podido demostrado nada en el juicio, ya le están haciendo nuevos cargos porque no lo han podido, sí. No le han encontrado pruebas suficientes para procesarlo sí. y enjuiciarlo rápidamente. Y de alguna manera también esta acusación fuerte de que el Estado mexicano es narcoestado, que se está usando mucho como propaganda política, pero tampoco sin verificar ni constituir. Sin duda existen miembros que pueden estar vinculados, pero no puedes calificar a todo el Estado así, ¿no? Es como una forma de verlo peyorativamente y desacreditarlo. Pero claro, aquí está usando mucho la propaganda política. Pero bueno, vuelvo a China. China se le acusó de la guerra del opio, estuvieron 7 naciones europillas, como hoy dicen, como los europeos han perdido cierto prestigio, incluyendo la YU, que vino a México hace poco a desacreditar a la historia de México. Imagínate que todavía hace 100 años había la retirada de algunos de esos 7 ejércitos que se habían dividido como un pastel, lo que era China, ingleses, holandeses, muchos ejércitos. Entonces, oye, hasta los japoneses invadieron China. Sí, China era un lugar, China poblada, se puede decir, no poblana, sino China poblada por puras fuerzas militares extranjeras. Claro. Y en 1949, como bien dices, se hace la Revolución China. O sea, del 20 al 49 pasaron de más, del 26 al 49 pasaron muchas cosas. Ese sería para todo un tema muy interesante, porque su principal líder, Mao Zedong, parecido también a Ho Chi Minh, que es el líder vietnamita, que logra derrotar a Estados Unidos. Primero a los franceses, los japoneses sacaron también a los japoneses, los vietnamitas. Sí, claro. Luego después entró el ejército francés, sí. Los derrotaron en 2 meses y los norteamericanos entraron, y sí, ellos, los Estados Unidos, sí duró muchos años. Pero algo parecido es que Ho Chi Minh y Mao Zedong eran personas ilustradas. Claro que Ho Chi Minh incluso se dio el lujo de ir a estudiar a Europa. Sí. Pero Mao Zedong era un hombre ilustrado. Y es interesante porque utilizó técnicas en las que, a pesar de que él era una persona con mucha bagaje cultural, muy preparado, y que obviamente estudió el marxismo, tuvo la sensibilidad y la capacidad de que todas las consignas y toda la movilización de la gente es escribir con un método muy sencillo para que la gente lo pudiera asimilar y comprender, ¿no? Entonces él usa su base de apoyo para hacer la revolución, las cuevas de Yunnan y los campesinos de esa zona, que cuando uno ve, oye uno las cifras de la historia de China, pues se saca de onda, ¿no? Porque él tenía una pequeña organización campesina de 30 millones de campesinos. Sí, poquitas que para los chinos eso es nada. Poquito, ¿eh? Si tienes una base, una organización social en México de 30 millones, pues wow. es casi todo el país. Es el Estado de México y el DF juntos, ¿no? Sí, claro. Entonces, los chinos cuentan los números de otra manera. De hecho, por eso también Trump fue a China, porque China es un gran mercado. Claro. O sea, no solamente tiene un gran capital,
mucha inversión, sino que es un gran mercado. Cuando Trump le cerró la puerta a algunos productos chinos, pues, por ejemplo, Huawei o los celulares Huawei, bueno, pues los Huawei le vende a los chinos. Son más de 1,000 millones de chinos, ¿no? Entonces, me regreso. Toda esa parte de la historia de la Revolución China es muy interesante, de cómo en condiciones muy difíciles históricas se logra comunicar con la gente y establecer un método que se llamó en su momento la línea de masas, que por cierto su página web del Partido Comunista se llama La Línea del Pueblo, o Pueblo en Línea, algo así, así se llama su Pueblo en Línea. Con un doble sesgo, ¿verdad? Y Mao Zedong creó un método que se llama la línea de masas para organizar a las comunidades campesinas, a las comunidades pobres de China. Y habría que decirlo también, en una provocación, me gustaba cuando daba clases ser un poco provocativo, mucha de la metodología del trabajo social, de organización de las gentes en China, se exportó al mundo, y expertos en este tipo de cosas fueron gentes que promovieron la creación del Programa Nacional de Solidaridad. Parte de la metodología original del Programa Nacional de Solidaridad, que después se desvirtuó un poco, pero que se basaba mucho en la organización y participación de la gente, tenía una gran influencia del aprendizaje de la forma de organización de los chinos. O sea que también los chinos no solamente fueron maestros, hoy lo son en la economía y en la producción de mercancías y en tecnología, también en sus formas de organización social le dieron clases. De hecho, influyeron, si tú recuerdas, en la escuela francesa, la mejor escuela de ciencias sociales de Francia, altos estudios de ciencias sociales en Francia, sí, fue influenciado por la Revolución China, y Louis Althusser, Berthelegen, gentes, la misma Martha Harnecker, de chilena, que fue a estudiar a Francia, Adolfo Oribe, mexicano, que participó en el 68, que fue a estudiar a Francia, todos ellos, y que después ayudó al Programa Nacional de Solidaridad. Todos ellos fueron influenciados por las ideas de la Revolución China. Todo habría luego tal vez que dedicar algún espacio, porque es interesante esa vertiente. Y hay otro concepto aparte de línea de masas que también es digno de rescatar. Es que de verdad hay detrás de todo este triunfo chino, de alguna manera, un gran bagaje político-cultural. Y me refiero al término de guerra prolongada. Hay tres variantes, como la guerra prolongada es como la línea intermedia, ¿no?, que tienes que hacer. Incluso yo leí ese texto de la guerra prolongada de Mao Zedong hace muchos años, y para mí me quedó muy claro de que era todo un poeta de la guerra. ¿En qué sentido? Él dice que hay dos variantes. Hay los que dicen, ¿sabes qué? El imperio y el dominio de los extranjeros o de los jefes de este lugar es tan fuerte que no vale la pena luchar. A ellos les da un nombre, pero son como los escépticos, digamos, vamos a suponer, los que no dicen, no hay que hacerlo. Autoderrotados. Dice, el otro extremo son los optimistas. ¿Sabes qué? Vamos a ponernos pilas y vamos a ponerles en la torre estos malvados y en 3 meses vamos a resolver, así como Trump quiso resolver rápidamente lo de Irán, sí. Así como unas guerras rápidas, instantáneas. De decisión rápida. Sí, de decisión rápida. Entonces, el concepto de guerra prolongada es ni a la autoderrota ni el optimismo sin fundamento. Los dos extremos son equivocados. Si lo que nos toca es prepararnos, saber que esto no se va a resolver rápido y que vamos a ir cuesta arriba, cueste lo que cueste, aunque suene un poco reiterativo, y nos la vamos a armar en una guerra prolongada. Poco a poco vamos a agarrar, a acumular fuerzas, a acumular conocimiento, a ser más capaces. Y parte del triunfo de China en esta época tiene que ver también con este concepto de la guerra prolongada, porque están luchando. Esta lucha viene desde el 49 hasta ahora, de alguna manera. Ganaron militarmente, pero esa guerra prolongada ha seguido con relación al mundo contemporáneo. Están jugando una estrategia de largo plazo, global, y sí, de largo plazo, sí, por etapas. Son interesantes los libros de Mao Zedong y luego de Deng Xiaoping, porque hubo un gran debate en China
en la corriente que decía que no había que permitir la reinstalación del capitalismo a través del mercado y que había que desaparecer totalmente al mercado, pero hubo una corriente que fue la que triunfó, la de Deng Xiaoping, un hombre que murió casi a los 100 años y que se convirtió en el máximo líder de China. Deng Xiaoping era de la tesis de que no, que había que coexistir con el capitalismo global, que había que coexistir con el mercado, y que finalmente fue la línea, vamos a decir, o la estrategia que privó y que ha permitido a China hacer también que hay que decirlo, es un constructo con muchas variantes. O sea, no es como la Unión Soviética, que todo era planificación estatal, tiene también inversión extranjera, tiene propiedad privada, y entonces ellos han hasta el momento sabido cómo desde el Estado gobernar esas fuerzas, vamos, que todas esas flores. Que no es nada sencillo. Yo leí en la revista Nexos que ellos tienen ahí una especie de consejo muy pragmático, donde son un grupo de personas muy pequeño, donde la mitad son representantes de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de las organizaciones de masas, que viene siendo la visión de izquierda, y en otro tienen a los líderes de las grandes empresas, de las grandes inversionistas y demás, y en medio está el líder y se escuchan. Es decir, ahí en China no hay partidos políticos, ni hay debates, ni nada, es un solo partido, el Partido Comunista Chino, pero ellos también se dieron cuenta que tienen tendencias al interior y en lugar de dejar que esas fuerzas se manifiesten, las tienen de alguna manera al interior de su propio gobierno y escuchan a unos y a otros para tratar de conciliar, me imagino yo, las estrategias. Entonces es una experiencia interesante, ¿verdad? No sé si sea totalmente loable y yo creo que hay muchas cosas que México no podría llegar a ser algún modelo parecido. Creo que hay muchas diferencias, pero es muy interesante, eso no deja de ser muy interesante y hay que estudiarla porque yo creo que sí se van a convertir en una década en la primera potencia del mundo. Sí. Aunque se digan que están viviendo en un mundo multipolar. Vamos a volver con esos temas. Amenazamos con volver, regresamos aquí. Sí. En un momento, continuamos.